Pasaron de las 5 de la tarde, continuamos aquí en la 91.3, luego de algunos inconvenientes técnicos. Estamos ahora sí en comunicación con Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM La Plata. ¿Cómo estás, Jerónimo? ¿Me escuchás ahí? Hola, así lo estoy bien. Ahí estamos en comunicación, bueno, para dialogar sobre, como habíamos mencionado, la reunión que tuvieron ustedes con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los trabajos que en realidad son importantes en materia de derechos humanos. Digo, ustedes han presentado justamente en el 2015 sobre las torturas cometidas a soldados en Malvinas. Bueno, ¿cuáles son las novedades? ¿Cuál es la situación que han sacado de esta reunión? Bueno, la verdad, las novedades son buenas, son alentadoras. En el día de ayer nos confirmaron que nos iba a recibir el presidente comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, en el marco de la visita de la Comisión Interamericana a nuestro país, que iniciará el lunes el periodo de sesiones y que otorga reuniones bilaterales con algunas organizaciones. En este caso, desde el CECIM La Plata, solicitamos se nos otorgue la posibilidad de tener esa reunión, y el día martes nos notificaron que nos iban a recibir. Nosotros fuimos con algunos planteos que tenían que ver con el agravamiento de las condiciones que en el año 2015 motivaron la petición ante la Comisión por privación de acceso a la justicia en cabeza de las víctimas directas e indirectas, los familiares de que sufrieron torturas durante la Guerra de Malvinas. Bien, esto se da en el marco durante la guerra, después. Comentame la situación retrotrayéndonos a lo que fue la Guerra de Malvinas. Bien, durante la Guerra de Malvinas se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, que son pasibles de ser encuadradas dentro de la figura de crímenes de lesa humanidad. Miembros de las Fuerzas Armadas, de esas Fuerzas Armadas formadas en la doctrina de la seguridad nacional, a instancias del Plan Cóndor, ejercieron torturas, tormentos, vejámenes y asesinatos en perjuicio de los soldados conscriptos. Eran los soldados que, merced a estar efectuando el servicio militar obligatorio en la previa a la guerra, fueron enviados a Malvinas. Claro. En ese marco, en el año 2006 se da la primera denuncia por parte de Rubén Darío Gleriano, denuncia a Pedro Valentín Pierre, por eso la causa que tramita ante la Justicia Federal de Río Grande lleva la carátula Pierre Pedro Valentín sobre delito de acción pública. Y en el año 2007, el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, Pablo Basel, recopila otros 22 casos más que son los que terminan de configurar el primer marco. A la fecha, 10 años hace del comienzo de la causa, hay más de 120 denunciantes, alrededor de 86 hechos debidamente probados y acreditados, 84 militares denunciados y ni una sola indagatoria. La causa no ha avanzado. A ello se suma el agravante de que en el año 2015 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo en el marco de un pedido de prescripción que, generó una situación desventajosa para las víctimas y para la posición en calidad de querellante del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata, motivo que suscitó la presentación de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que desde el CECIM La Plata solicitamos se declare la responsabilidad internacional del Estado por la violación de del derecho a acceder a la justicia que está en cabeza de las víctimas, y que se encuentra contemplado en el artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bien. Hola, Jerónimo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, teniendo en cuenta que los excombatientes sufrieron, dos estilos de situaciones traumáticas, ya directamente la situación bélica de estar en condición de guerra y la situación esta que estás planteando de sufrir torturas y condiciones, aberrantes dentro de lo que fue ese evento. ¿Cómo fue la contención estatal de un tiempo a esta parte a los excombatientes teniendo en cuenta el cambio de gobierno? La pregunta es muy buena. Nosotros tenemos que identificar varias instancias dentro de lo que es la política estatal.
En el periodo posguerra, la verdad es que la situación fue de abandono total. La verdad que el número de suicidios, una vez finalizada la guerra, da cuenta un poco de esta situación. Vivimos, digamos, durante los 80 y los 90 un periodo franco de desmalvinización y de abandono de este colectivo por parte del Estado. Claro. Realmente esto comenzó a cambiar a partir de 2003, dado que Malvinas, la cuestión relativa a la guerra y la cuestión en términos geopolíticos fueron asumidas como políticas de Estado. Y a partir de allí se empezaron a dar algunas cuestiones que incidieron en forma determinante, digamos, sobre la condición y la calidad de vida de este colectivo, y este proceso que fue de progresividad en materia de derechos, es decir, desde 2004-2005 hasta 2015 se vivieron digamos, grandes consagraciones, grandes hitos consagratorios de derechos en cabeza de los excombatientes, y esta circunstancia lamentablemente a partir del 10 de diciembre de 2015 ha empezado a cambiar. Hemos ingresado en una instancia de declive, de retracción de derechos, y esto se ve en varias cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en el veto del presidente Mauricio Macri a la ley que otorgaba a aquellos excombatientes que no habían completado sus aportes el monto equivalente a 2 jubilaciones mínimas, claro, para justamente garantizarles un estándar de vida. Bueno, el veto del Poder Ejecutivo, la suspensión por parte de PAMI del Programa Nacional de Atención a Excombatientes de Guerra. Esto es terrible porque dejó a un colectivo de excombatientes y de su familia sin cobertura médico-asistencial en los hechos, sí. Y esto motivó, por ejemplo, la presentación por parte del CECIM La Plata, en conjunto con quien integra conmigo el equipo, Laurentina Alonso, de una acción de amparo que también fue declarada admisible esta semana, en la que reclamamos que por favor se restablezca el sistema médico-asistencial, porque la verdad es que esta retracción incide en forma muy negativa sobre el colectivo del universo de los excombatientes, con lo cual el Estado debe hacerse responsable de este colectivo, y nosotros sostenemos que está incurriendo en un proceso de revictimización el Estado, dado que los excombatientes fueron víctimas del obrar irresponsable y criminal de la dictadura cívico-militar, luego fueron víctimas de el proceso de desmalvinización, y ahora están siendo víctimas de la retracción de derechos y del abandono por parte del Estado. Bien, estamos en diálogo con Jerónimo Guerrero Iraola, él es el abogado del CECIM La Plata, Centro de Excombatientes de Islas Malvinas. Entiendo también, Jerónimo, que digamos el trabajo es muy importante de seguimiento. Ustedes desde allí acompañan juntamente, aunque quizás las políticas de Estado, como mencionás, no lo hagan. Hay cuestiones que son importantes también y que ustedes trabajan, como por ejemplo la repatriación de los cuerpos de los NN allí en el cementerio de Darwin junto a la Cruz Roja Internacional. Novedades de ello también que no se habla tanto. ¿Vos estás enterado? Digo, ¿tenés también una comunicación con eso? Por supuesto. Primero, no va a haber repatriación de los cuerpos, esto es importante decirlo. Sí, lo que va a haber es un proceso de identificación. Bien. El CECIM La Plata fue querellante e iniciador de la acción de amparo que en el año 2011, en la que se solicitó a la justicia que exija al Poder Ejecutivo Nacional comience a direccionar todos los medios a su alcance para lograr la identificación de los 123 soldados enterrados como NN en Cementerio de Darwin, Islas Malvinas. Esto fue un proceso muy arduo que tiene que ver justamente con el reconocimiento del derecho a la identidad y el derecho a la verdad en cabeza de los familiares de esos 123 soldados argentinos que hoy yacen en una tumba en cuya lápida dice soldado argentino solo conocido por Dios, y estos familiares no han podido realizar a 35 años de la guerra el duelo como es debido, no tienen un lugar donde ir a llevar una flor a sus seres queridos, no pueden cerrar ese proceso. A instancias del accionar del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata y de muchos activistas y familiares de derechos humanos que están a lo largo y ancho del país, por ejemplo Norma Gómez, una activista y familiar de Chaco que ha puesto el hombro verdaderamente en todo este proceso y ha puesto el cuerpo para que esto se lleve adelante, se logró que el Estado argentino elevara un pedido a la Cruz Roja Internacional. Este proceso también se vio complementado por la sentencia del juez Ercolini, que entendió en la causa iniciada por el CECIM, en donde reconoce el derecho a la verdad a los familiares e insta al Poder Ejecutivo Nacional a realizar todos los medios
por todos los medios de su alcance el proceso de identificación. Finalmente se llegó a un acuerdo con la Cruz Roja Internacional que ofició de mediadora, dado que es una cuestión estrictamente humanitaria, con el Reino Unido, que es quien ejerce una posesión ilegítima e ilegal sobre las islas, ahora en el próximo mes, en junio, comienzan las tareas de exhumación de tumbas para la extracción de muestras que van a ser cotejadas con las muestras de ADN dadas por los familiares. La verdad es que es un avance enorme, pese a que aún quedan todavía muchísimas cuestiones por resolver. Pero bueno, dentro de todo es un gran paso y estamos anhelando y esperando que se pueda realizar esta misión. Jerónimo, el martes que viene tienen una nueva reunión. ¿Puede ser? El martes que viene estamos lanzando la campaña Justicia por Malvinas, en donde vamos a visibilizar justamente esto que mencionaba al principio, que a 10 años del inicio de la causa por tortura aún no hay indagatorias, y nosotros denunciamos que hay una cuestión de impunidad biológica. ¿Qué es esto? Los denunciados se están muriendo, están llegando ancianos y todavía no han dado explicaciones a la justicia. Y esto para las víctimas es terrible, es muy nocivo, y nosotros como querella y como representantes de las víctimas a lo largo y ancho del país estamos promoviendo esta campaña para que todo el pueblo argentino sepa qué pasó con sus soldados, con estos hijos del pueblo en Malvinas. Bien, Jerónimo, seguiremos estas novedades y las noticias que conciernen al CECIM La Plata bien de cerca, así que te agradecemos tu tiempo aquí y estaremos comunicándonos nuevamente. Bueno, muchas gracias por difundir las cuestiones. Hasta luego. Un abrazo. Pasaba la palabra de Jerónimo Guerrero Iraola, el abogado del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas, aquí en La Plata, con la reunión que tuvieron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todas las cuestiones que tienen que ver con las